Hola, muy buenas noches. Quiero darles la más cordial bienvenida a todas las personas que me ven del otro lado. Quiero agradecerles infinitamente el que estén todo el tiempo conmigo. Y en esta tarde noche quiero platicarles de algo muy hermoso que me pasó hace ya 23 años. Eh, Como siempre, mi nombre es Ana Elizabeth Figueroa Sánchez y para continuar les quiero platicar de la llegada de mi hija. ¿Qué es lo que yo recibí como una bendición muy grande? Porque en ese momento no sabía que era la persona o eran las personas junto con mi hijo que se iban a quedar conmigo después de haberse ido mis padres. Bueno, les voy a platicar. Eh, yo, las personas que me conocen saben algo de mi historia, pero para los que no la saben, ah, comienzo con a los 17 años, un poco antes, quedo embarazada de mi hija. Y en ese momento de la vida, mis papás se estaban separando, ya se habían separado. Y pues él decide que, pues como para ellos, para mi padre, con sus falsas creencias que él tenía, él me dice, le comenta a mi mamá que si yo estaba embarazada, pues le iba a retirar la ayuda. Y así fue. Pasaron unos meses y me dice mi mamá, me platica que tengo que tomar una decisión muy importante porque pues ella no puede hacerse cargo de mí, que hay un hermano que quiere ayudarnos y que quiere hacerse responsable de mí y de mi bebé, mientras en lo que yo puedo pues salir adelante, porque también cuando mi papá se fue de nuestro lado, mi mamá me pidió que le ayudara a apoyarla a sacar adelante a mi hermana, que era la que estaba en ese momento estudiando, la más chica. Y yo accedí, sí, a los 15 años, 14 años. Desde ese tiempo me puse a trabajar y trabajaba pues en lo que podía. Bueno, para continuar con la historia de mi hija, un hermano de mi mamá que vive en el Estado de México, para no decir nombres, le dicen a mi mamá del propósito que tienen de ayudarme. Y accedí yo y había juntado algo de dinero, y después de haber visto al papá de mi hija que yo me iba a hacer responsable de lo que yo había hecho, decido tomar la decisión de irme embarazada y aceptar la ayuda de ese tío. Lo cual me llenó de mucha emoción, de mucha esperanza, pues de muchísimas cosas que yo tenía en mente, porque pues ya sintiendo yo a mi bebé, que yo sabía y estaba segura de que era una bendición, eh, me vengo al estado, aquí cerca, estoy como a 2 horas. Y pues comienzo yo ya y mi barriga empieza a crecer más, y de repente pues no era como yo esperaba.
pero yo siento que todo lo que me pasó en ese lugar tenía que pasar así, porque si no hubiera pasado así, yo no sería la persona que soy ahora. Y en la actualidad mi hija tiene 23 años y no sería la mujer que es ahora, no sería yo la abuela que soy ahora. Y tal vez en este momento de la vida ella no me podría dar esa otra bendición que viene en camino, que es mi nietecito, del cual yo me siento muy muy orgullosa también. Y pues conforme pasan los meses, pues se va llegando al momento del parto y me doy cuenta que ya no me dejaban hablar con mi mamá. Hacía muchos trabajos pesados de la casa. La verdad, antes cuando recordaba mis momentos en que yo había tenido que decidir a toda costa el ser mamá y todo lo que me había implicado, no lo podía platicar porque no lo había sanado, porque en su momento sufrí muchísimo espiritualmente, no estar lejos de mi familia, de mi mamá, que no me dejaran hablar con mi mamá, o que me dijeran que mi mamá no me quería. Y yo decía, ¿cómo? O sea, yo tengo un bebé y ¿cómo es posible que de verdad mi mamá se haya querido olvidar de mí? Algo que no entendía. Pero conforme me fue creciendo más mi estómago y sintiendo más a mi bebé, yo nunca dudé de tenerla, nunca dudé de traer a esa persona al mundo, a darle la vida. Y cuando antes de aliviarme, como 2 meses antes, me dice mi tío y su pareja que ellos me van a ayudar. Sí, claro está, para eso fui, para eso yo vine a vivir con ellos, y que me van a ayudar, pero a cambio de mi hija. Y me quedé en shock, no sabía qué decir. Tenía 17 años y a escondidas le hablé a mi mamá, porque no me permitían tampoco hablar con mi mamá. Y yo le dije lo que estaba pasando, yo le dije que así estaban las cosas, que así no era, perdone, así no era como lo habíamos pactado, que así no era como había sido el acuerdo, que yo había viajado porque yo había querido ser mamá y con muchísimo amor y cariño yo esperaba con ansias este bebé y que nada ni nadie me iba a hacer cambiar de opinión. Y mi mamá pues tomó cartas en el asunto de todo eso que estaba pasando. Y el día que me alivió, recuerdo que llegó la pareja de ese tío y me dijo, pues tu mamá no quiere saber nada de ti. Por un lado estaba con la ilusión de criar a mi hija y por el otro lado tenía el corazón roto pensando que de verdad mi mamá no quería verme, como que todavía no lo acaba de asimilar. Pero yo decía, pero yo hablé con ella y ella viene por mí. Y así pasó. Mi hija afortunadamente tiene ahora 23 años y ella nació en 1997. Y recuerdo que mi madre, cuando le llamaron ellos, como yo ya le había comentado que ellos querían a mi bebé en adopción, que me lo iban a quitar, porque así lo habían decidido y no me habían preguntado qué era lo que yo quería. Entendí algo. Y ayer vi una película nueva que se está estrenando en Netflix. No lo sé pronunciar muy bien, mi hijo luego me corrige, pero quiero invitarles a que lo vean. Es de un hombre detective y una niña también detective, que más o menos ya sabrán por ahí de quién se trata. Los invito a que la vean.
y me deja de enseñanza lo mismo que yo pensé cuando tuve a mi hija, que nosotros mismos labramos nuestro destino y que nada ni nadie tiene derecho a cortarte tus alas y a decirte que no puedes y a decirte que tú no puedes ser responsable de un bebé cuando tienes 17 años. Aún con todo eso y aún con todos mis errores, mi madre fue por mí. Fue el mejor regalo de 10 de mayo que pude haber recibido, el nacimiento de mi hija. Y a los días, después de 2 días, porque ella llegó el 12, y no sabía que el 12, 5 años después, iba a nacer mi hijo, lo cual en este momento se los comparto. No hay coincidencias, esas para mí son dioincidencias, decía mi mamá. Lo estoy relacionando en este momento, me estoy dando cuenta de las fechas, pero de verdad ese 12 de mayo de 1997, cuando llegó mi madre por mí, ustedes de verdad no saben qué feliz estaba yo, realizándome ya como mamá y viendo a quien me dio la vida yendo por mí a ese lugar. En ese lugar yo aprendí muchísimas cosas. Conforme el paso del tiempo, era yo una persona muy, muy negativa y me comenzaban a pasar muchísimas cosas muy, muy fuertes y yo no entendía que era por todas las decisiones que había tomado y que yo tenía que serme responsable de cada una de las decisiones que había hecho en mi vida. Y en este mismo, digo, ahora ya se los puedo platicar porque ya soy una persona consciente, sé que soy un ser de luz, sé que entiendo muchísimas cosas en relación a lo que pasa, en relación a la intuición. 18 años después, les voy a platicar, vivía yo en el estado, también en una obra. Quien vio mi video del perdón, saben de lo que les estoy hablando, saben dónde vivía. Y quiero platicarles que como pasé situaciones muy, muy, muy difíciles en el embarazo de mi hija, yo me sentí sufrida, yo me sentí muy ofendida, me sentí muy, muy mal. 18 años después, yo no había perdonado el que me hubieran tratado así. Y cuando estuve en la obra, en una tercera línea que es muy famosa, que trae agua a la Ciudad de México, muchos de los que vivimos aquí saben de qué línea les estoy hablando, porque estuve trabajando ahí. Y cuando vivía ahí, mi hija, 18 años después, me da la noticia más, bueno, no me la da ella, me habla su papá y me dice que mi hija está embarazada. Me dejó en shock el hombre. Y algún tiempo después y hace poco, todavía le comenté a mi hija, pero no, te perdono el que por primera vez iba a ser abuela y que tu papá me hablara, ¿no? Porque él al principio no quería que tuviera a mi hija. Me quería también dar dinero para que yo me deshiciera de ella. Y yo, cuando mi hija estuvo embarazada, que su papá me había hablado para darme la noticia de que iba a ser abuela, yo decía, no es posible. O sea, no es posible, no es posible. ¿Por qué? Porque no era posible, yo sintiéndome ofendida por haber querido hacerme responsable de mi hija, y 18 años después el papá es quien me da la noticia de que está embarazada. ¿Qué fue lo que entendí 18 años después? Que no lo había perdonado, el que me hubiera sentido abandonada, traicionada, el que no hubiera perdonado hasta 18 años después, porque así lo entendí. Hice un trabajo muy, muy, muy fuerte de perdón 18 años después, cuando también trabajé en la obra.
Y lo que quiero compartirles y que les quede claro, que vivimos experiencias en este mundo, en este cuerpo, pero realmente somos una experiencia espiritual viviendo en un cuerpo físico, y que cuando tú realmente no perdonas lo que estás viviendo y lo que estás pasando, va a venir otra persona que te vuelva a recordar lo que realmente tienes que perdonar. Como siempre les digo, y a raíz de todo lo que he vivido, de verdad les puedo asegurar que cuando su papá me habló 18 años después para decirme que iba a ser abuela, me indigné, me ofendí, lloré y no quería ver que lo que tenía que hacer era perdonar al padre también de mi hija por todo lo que había vivido, pero también perdonarme a mí misma por todo lo que había permitido que me hicieran. Con esto que les comento, uno como padre tiene que saber ser incondicional con cada uno de los hijos, como quiera que sea. No somos perfectos, cometemos muchísimos errores, pero no podemos decretar o hacer para los hijos lo mismo que vivimos nosotros. Yo le platicaba a Carlos ahora, a mi pequeño, a mi pequeño de 1,93, que yo todavía lo veo como un niño. Yo le platicaba que a su edad, bueno, él ya tiene 18, yo le dije, ya a tu edad yo le estaba cambiando los pañales a tu hermana. Sí, dijo, pero esa fue tu vida, tú lo decidiste, tú quisiste, yo no quiero eso. Y wow, o sea, me quedó más que claro lo que él me estaba diciendo, porque él me aseguró que para él y los suyos iba a ser una vida diferente, y así quiero que sea, y así se lo decreto para que él vaya por el camino de la luz también aprendiendo. Y sé que mi hija, allá en donde está, yo puedo asegurarles que es la bendición más grande que Dios me ha entregado en mi vida, aparte también de mi hijo, que ya luego les platicaré la historia de mi hijo también. Pero la historia de mi hija, dentro de todo ese dolor y todo ese sufrimiento por lo que yo pasé, 10 años después, ya estaba yo quedándome sola con mis hijos solamente. Ya había muerto mi mamá, ya había muerto mi papá, y cuando la bendición más grande que Dios me dio de Andrea fue el verme con Andrea y con Carlos, yo lo único que pensé es, Dios no se ha equivocado y yo tampoco. Entendí que cuando uno comete un pecado, la gente lo llama pecado, simplemente es equivocarnos. Y quiero decirles que al verme después, ese día que murió mi padre, cuando Andrea tenía 10 años, yo me vi al lado de ellos y le agradecí a Dios el haber tenido a mi hija, el haber pasado por todo lo que pasé, el haber pasado por todo lo que viví. Y pues tenía que platicárselos, tenía que compartírselos, y también lo único que me queda es agradecer con todo el amor y con todo el cariño el que estén por ahí mirando mis videos, que hago con mucho amor y con mucho cariño. Y si en algo de mi vida te resuena a ti para cambiar algo de lo que estás viviendo, solo tienes que mirar a tu alrededor y ver por qué te pasó eso. Tú lo decidiste,
tú quisiste estar ahí, tú fuiste quien lo permitió de esa manera y algo tienes que aprender de todo eso. Entonces, yo les comparto, así como les comento siempre, con mucho amor y cariño, el que nos hagamos responsables de cada una de las decisiones. Hoy venía en el metro y veía a una chica llorando, muy desconsolada, y le pasé uno de mis tarjetas porque dije, emocionalmente estaba escuchando mi misma historia, ¿no? La escuchaba hablar y la escuchaba decir que el hombre siempre la trataba con la misma actitud, ¿sí? Pude ver más cosas de ella, pero por respeto a esa persona, me quedo con eso. Pero lo que sí les sigo compartiendo es que este es un momento muy importante de evolución dentro de la Tierra, energético, y les invito a quien no se ha permitido mirar alrededor de su vida, de lo que es, les invito a que hagan una pequeña reflexión, que se pongan a mirar todas las circunstancias de todas las personas, de cómo nos miran, de por qué vienen situaciones semejantes a nosotros, por qué esta persona me trató de la misma manera, a quién no perdoné que desde mi infancia y mi niñez me hicieron lo mismo, ¿no? En este caso no había perdonado a mi papá y era lo que venía a vivir con el papá de mi hija, y así vine también a vivirlo con el papá de mi hijo. Pero bueno, yo solo quiero compartirles que si de verdad les resuena algo de lo que yo les comento, pues aquí estamos. Les compartí esta historia con mucho amor y con mucho cariño, y esperando de verdad que te sirva a ti que estás del otro lado. Me estoy acordando ahorita y quiero saludar a alguien. Es de mis fotógrafos favoritos de allá de Guadalajara. Hace una semana estuve hablando con él y me decía, Ana, eres otra detrás de la cámara. Me decía, por favor, no dejes de sonreír. Y hace un mes, creo, también, el fraile Felipe, que él sabe dónde está, también me dio un mensaje de que no dejara de sonreír, que eso me lo venían a decir. Y quiero comentarles que sí, efectivamente soy una persona muy, muy contenta, siempre estoy sonriendo, siempre estoy agradecida por la vida, por todo lo que he pasado, por todo lo que he vivido, y agradecida con este Padre Dios en el que he creído y que me ha dado tanto, me ha dado muchísimas bendiciones y que espero todavía más. Y de verdad es un gusto, no les había podido compartir en relación a mí, a cómo soy, a cómo soy verdaderamente. Sí, de verdad, a veces para mí no es como muy grato el que yo me esté riendo aquí detrás de la cámara, pero sí, generalmente siempre soy así. Y me decía mi fotógrafo favorito, porque trabajé con él varias veces y espero que sigamos haciéndolo ahora después, que estoy segura de que así va a ser. Me decía, Ana, por favor, no dejes de sonreír, tienes que hacer algo, tienes que mostrarte tú. Entonces, esta que ven ahora sonriendo, así he sido yo, esta soy yo realmente. No me gusta ver las cosas negativas. De repente aquí en la ciudad te tienes que portar con una cara más dura o más seria, pero realmente me gusta ver todas las cosas positivas. Toda la gente que me conoce sabe cómo soy, y pues de verdad, siempre me es un gusto y un placer, así con esta sonrisa que les quiero transmitir a través de esta cámara, dándole las gracias, mandándoles miles de bendiciones a todos los que me ven del otro lado y agradeciéndoles el que me permitan estar ahí. Muchísimas gracias. Muy, muy buena tarde, noche tengan todos ustedes, y de verdad es una bendición poder hablarles a través de esto, a través de mis experiencias, y espero que les ayuden algo. Cuídense mucho, muy buenas noches, hasta luego.